Hola, buenas tardes. Mi nombre es García Hernández Carlos Eduardo. Soy del grupo 3M21 y hoy les vengo a platicar sobre las diferentes formas en las que podemos convertir los sistemas de numeración. ¿Cuáles son los sistemas de numeración que conocemos? Tenemos el decimal, el binario, el octal y el hexadecimal. La primera conversión que vamos a realizar será en la de decimal a binario. El número decimal que tenemos es 764. Este lo vamos a dividir entre la base de los números binarios, la cual es 2. Esto nos va a dar que 764 entre 2 nos da un número par, el cual es 382. Y como no queda residuo, vamos a poner 0. 382 lo vamos a dividir entre la base de los binarios, la cual es 2. Por lo cual nos va a dar 191. Y como es una división par y no queda residuo, vamos a poner 0. 191 lo vamos a dividir entre 2. Y esto nos va a dar 95. Y como es un número impar, vamos a poner 1. 95 lo vamos a dividir entre la base de los binarios, la cual es 2. Esto nos va a dar 47. Y como es un valor impar, vamos a poner 1. Y 47 lo vamos a dividir entre la base de los binarios, lo cual nos va a dar 23. Y como es también un número impar, vamos a poner 1. 23 lo vamos a dividir entre 2, nos va a dar 11. Es un número impar, vamos a poner 1. 11 lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar 5. Y como es un número impar, nos va a dar como residuo 1. 5 lo vamos a dividir entre 2, lo cual nos va a dar 2. Y como es un número impar, nos va a dar 1. 2 lo vamos a dividir entre 2, lo cual nos va a dar 1. Y como es un número par, nos vamos a poner 0. 1 lo vamos a dividir entre 2 y como no cabe el 2 en el 1, vamos a poner que el resultado es 0. Pero como sí queda residuo, es equivalente a 1. Esto quiere decir que 764 en decimal es equivalente a 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 en binario. La siguiente conversión que vamos a ver será la de decimal octal. En este caso, para pasar un número decimal a octal, tenemos que dividir el número decimal entre el número de la base del número octal, el cual es 8, y el cociente que nos salga lo volvemos a dividir entre la base del octal, y los residuos que salgan lo ponemos en la columna de la derecha, por lo cual el número que tenemos en decimal es 325. Este lo vamos a dividir entre la base de los octales, la cual es 8. 325 entre 8 nos da 40 y nos queda como el residuo 5 porque la división no es exacta. 40 lo vamos a dividir entre 8, lo cual nos va a dar 5 y como la división es exacta, vamos a poner como el residuo 0. 5 lo vamos a dividir entre 8 y como la división no es exacta, vamos a decir como el residuo 5 porque 8 no cabe en el 5. La siguiente conversión que vamos a ver será la de decimal a hexadecimal. Para pasar de número decimal a un número en hexadecimal, tenemos que dividir el número en decimal entre la base de los números hexadecimales. Y como la base es 16 y nuestro número de decimal es 520, vamos a dividir 520 entre 16, lo cual nos va a dar 32. Y como queda como el residuo 8, vamos a poner el 8. 32 lo vamos a dividir entre 16. Y como esta división es exacta, vamos a tener como resultado 2, pero vamos a tener como el residuo 0, ya que esta división es exacta y no tiene el residuo. El 2 lo vamos a dividir entre 16. Como no cabe, vamos a tener como resultado 0, lo cual nos va a quedar como residuo el número 2, lo cual quiere decir que 520 en decimal es equivalente a 208 en hexadecimal. La siguiente conversión que vamos a ver será la de binario a decimal. En este caso, el número en binario que vamos a tener es 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Y lo tenemos que pasar a decimal. En este caso vamos a clasificar cada cifra del número de binario, lo vamos a multiplicar por la base del binario elevada a su potencia correspondiente. Por ejemplo, vamos a empezar con el último dígito del número binario, el cual es 0. 0 multiplicado por 2 a la 0 nos da 0, ya que todo número multiplicado por 0 nos da 0. 0 por 2 a la 1 nos da 0. 1 por 2 a la segunda, y como 2 a la segunda es 4, nos va a dar como resultado 4. 1 por 2 a la tercera nos va a dar 8. 1 por 2 a la cuarta nos da 16. 1 por 2 a la quinta nos da 32. 1 por 2 a la sexta nos va a dar 64. 1 por 2 a la séptima nos va a dar 128. Y como tenemos un 0 en el siguiente dígito, vamos a multiplicar 0 por 2 a la octava. Y como estamos siendo multiplicado por 0, nos va a dar 0. En el siguiente dígito vamos a multiplicar el 1 multiplicado por 2 a la novena, lo cual nos da 512. El resultado de las multiplicaciones, lo cual es el producto, lo vamos a sumar y este va a ser el número decimal, lo cual nos quiere decir
que 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 es equivalente a 764 en decimal. La siguiente conversión que vamos a ver será la de binario a octal. En esta vamos a separar los dígitos del binario en grupos de 3. El número en binario que vamos a tener será 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Esto nos va a dar 4 grupos de 3 cifras cada uno. Y cada cifra de estos grupos será multiplicado por la base de los binarios, la cual es 0. Por ejemplo, vamos a multiplicar el primer grupo. 1 por 2 a la segunda nos da 4. 0 por 2 a la primera nos da 0. 1 por 2 a la 0, como 2 a la 0 equivale a 1, nos va a dar 1. 1 por 2 a la segunda nos va a dar 4. 0 por 2 a la primera nos va a dar 0. 1 por 2 a la segunda, a la 0 nos va a dar 1, ya que todo número elevado a la segunda, bueno, a la 0 nos va a dar 1. 1 por 2 a la segunda nos va a dar 4 de nuevo. Este es el tercer grupo. 1 multiplicado por 2 a la primera nos va a dar 2. 1 multiplicado por 2 a la segunda nos va a dar 4. 1 multiplicado por 2 a la primera nos va a dar 2. Y 0 multiplicado por 2 a la 0 nos va a dar 0, porque todo número multiplicado por 0 nos da 0. El resultado de las multiplicaciones de estos grupos los vamos a sumar. Por ejemplo, el primer grupo tenemos 4, 1, nos va a dar 5. El segundo grupo tenemos 4, 1, nos va a dar 5 también. El tercer grupo tenemos una diferencia. Tenemos 4 más 2, nos va a dar 6. Y en el cuarto grupo tenemos 4 más 2, nos va a dar 6. Lo que quiere decir que 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 es equivalente a 5066 en binario, ya que se lee de abajo hacia arriba, pero empezando desde la derecha. La siguiente conversión que vamos a ver será la de binario a hexadecimal. En este caso, vamos a, en vez de hacer grupos de 3, vamos a hacer grupos de 4 cifras. Como nuestro número en binario es 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, vamos a tener 4 grupos, bueno, 3 grupos de 4 cifras cada uno. Y esto va a ser lo mismo que en la conversión de binario a octal, pero con un exponente de más. En el primer grupo, que es 1, 0, 0, 0, vamos a multiplicar el primer dígito, que es 1, por 2 a la tercera, lo cual es 8. Y como los demás dígitos serán multiplicados por 0, nos va a dar 0. En el siguiente grupo será 1 por 2 a la tercera, lo cual nos va a dar 8. Y en el siguiente dígito nos va a dar 2 multiplicado por 2 a la segunda, nos va a dar 4. En el siguiente es 1 multiplicado por 1 por 2 a la primera, por lo cual nos va a dar 2. Y en el cuarto dígito nos va a dar 1 multiplicado por 2 a la segunda. Y como todo número elevado a la 0 nos da 1, es 1 por 1, lo cual nos da 1. Y estos los sumamos y nos va a dar 15. Y como sabemos que 15 es equivalente en hexadecimal a la letra F, vamos a poner la F. En el tercer grupo vamos a multiplicar 1 por 2 a la tercera, lo cual nos da 8. Como el siguiente dígito es multiplicado por 0, nos va a dar 0. No importa por qué potencia esté multiplicada, todo número elevado a la 0 nos da 0. 1 por 2 a la primera nos va a dar 2. Y con el siguiente dígito está multiplicado por 0, nos va a dar 0. La suma de estos dos es 8 más 2, lo cual nos va a dar 10. Y como sabemos que 10 en hexadecimal es equivalente a la letra A, vamos a poner que 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0 es equivalente a 8 FA en hexadecimal. Será de octal a binario. En este caso, vamos a dividir las cifras que tiene el número octal en columnas. El 5, 5, 6, 6 en octal, vamos a dividirlo, cada cifra, entre la base de los binarios. 5 entre la base de los binarios nos da 2, por lo cual nos da un número que no es par. La división deja residuo, por lo cual el residuo es equivalente a 1. El 2 vamos a dividir entre el número 2, y como deja residuo, bueno, como no deja residuo, vamos a poner 0. El 1 lo vamos a dividir entre 2, y como si deja residuo, vamos a poner 1. El siguiente 5 lo vamos a dividir entre 2, lo cual nos va a dar 2, y como deja residuo, vamos a poner 1.
El 2 lo vamos a dividir entre el 2 y como no deja residuo vamos a poner 0. El 1 entre el 2, como sí deja residuo, vamos a poner 1. El siguiente dígito del octal es el 6. Lo vamos a dividir entre 2. Y como no deja residuo, vamos a poner 0. El 3 dividido entre 2 equivale a 1, lo cual sí deja residuo, lo cual vamos a poner 1. El 1 dividido entre 2 equivale a 1, por lo cual deja residuo, equivale a 1. Y luego el siguiente dígito que es 6, lo vamos a dividir entre 2, por lo cual nos va a dar 3, y como no deja residuo vamos a poner 0. El 3 lo vamos a dividir entre 2, y como si deja residuo vamos a poner que es 1. 1 entre 2, como deja residuo vamos a poner 1. Lo cual significa que 5566 en octal es equivalente a 10110110110110 en binario. La siguiente conversión que vamos a realizar será de octal a decimal. En este caso, tenemos como número octal 505 y lo vamos a pasar a 325 en decimal. Vamos a clasificar cada cifra del octal. 505, esto va a ser multiplicado por la base de los números octales, la cual es 8 elevado a la segunda, 8 elevado a la primera y 8 elevado a la 0. Vamos a multiplicar el primer dígito. 8 por 8, 8 por 5 a las 8 a la 0 por 5 nos va a dar 5, ya que todo número elevado a la 8, elevado a la 0 nos da 1. 0 por 8 a la primera nos va a dar 0, ya que todo número multiplicado por 0 nos da 0. 5 multiplicado por 8 a la segunda nos va a dar 320, ya que 8 elevado a la segunda nos da 64. El producto de estas multiplicaciones los vamos a sumar, por lo cual significa que 505 en octal es equivalente a 325 en decimal. De octal a hexadecimal, que es la siguiente conversión, no existe procedimiento, por lo cual tenemos que pasar de octal a decimal y de decimal a hexadecimal, o viceversa, de hexadecimal a binario y de binario a octal. La siguiente conversión será de hexadecimal a binario. En este caso vamos a clasificar cada cifra del hexadecimal. El número de hexadecimal que vamos a tener será 8FA, lo vamos a tener que pasar a binario. Vamos a poner el 8, lo vamos a dividir entre la base de los binarios, la cual es 2. Nos va a dar 4 y como es número par vamos a poner 0. 4 entre 2 nos va a dar 2 y como es par nos va a dar 0. 2 entre 2 nos va a dar 1 y como es par nos va a dar 0. 1 entre 2 como no es par y es impar, vamos a tener como residuo 1. 15 entre 2 nos va a dar 7 y como es impar nos va a dar 1 el residuo. 7 entre 2 nos va a dar 3 y como es impar nos va a dar 1 el residuo. 3 entre 1 como queda el residuo vamos a poner 1. 1 entre 2 como queda el residuo todavía vamos a poner 1. El siguiente dígito va a ser el número 10, ya que el 10 es equivalente a la A, como el 15 es equivalente a la F. Esto quiere decir que 10 entre 2 equivale a 5 y como es par se pone 0 en el residuo. 5 entre 2 equivale a 2, lo cual significa que tenemos como residuo 1, ya que es una división impar. 2 dividido entre 2 equivale a 1, y como no queda residuo y como es una división par, vamos a poner 0. 1 entre 2 nos va a equivaler a 1 el residuo, ya que es una división impar. Lo cual significa que 8FA en hexadecimal es equivalente a 10001111110 en binario. La siguiente conversión que vamos a realizar el día de hoy será de hexadecimal a decimal. En este caso, vamos a separar cada dígito del hexadecimal y lo vamos a multiplicar según la base de los hexadecimales, que es 16 a la 0, 16 a la 1 y 16 a la segunda. Lo que significa que va a ser el primer dígito de hexadecimal multiplicado por 16 a la segunda, lo cual significa que es 2 multiplicado por 256, lo cual nos va a dar 512. 0 multiplicado por 16 a la primera, como todo número multiplicado por 0 nos da 0, vamos a poner el 0. Y 8 multiplicado por 16 a la 0, y como todo número elevado a la 0 nos da 1, va a ser 8 por 1, lo cual nos va a dar 8. El producto de estas multiplicaciones los vamos a sumar y respectivamente va a ser nuestro valor en decimal. 512 más 8 nos va a dar 520, lo cual significa que 208 en hexadecimal es igual a 520 en decimal. En el siguiente caso, que es de hexadecimal a octal, tampoco se puede, ni viceversa, ni de corrido, ya que tenemos que pasar a hacer un tercer paso, ya que tenemos que pasar de hexadecimal a binario y de binario a octal, o de hexadecimal a decimal y de decimal a octal. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es García Hernández Carlos Eduardo y espero que
esta presentación les haya gustado y le hayan entendido a las diferentes formas de conversión que existen en los sistemas de numeración, los cuales son decimal, octal, hexadecimal y binario. Un dato curioso es que el binario es el idioma de las computadoras, por lo cual es esencial en nuestra vida diaria. Hola, buenas tardes. Mi nombre es García Hernández Carlos Eduardo. Soy del grupo 3M21 y hoy les vengo a platicar sobre las diferentes formas en las que podemos convertir los sistemas de numeración. ¿Cuáles son los sistemas de numeración que conocemos? Tenemos el decimal, el binario, el octal y el hexadecimal.